Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos. En esta ocasión vamos a realizar un estudio sobre un tema importante para todo creyente y para todo ser humano, crea en Cristo o no crea en Cristo. De alguna manera presumimos mucha gente, y sobre todo en los países de Latinoamérica, que conocemos al Dios del cielo, que creemos en el Dios del cielo, es decir, al Dios de la Biblia, a Jehová de los ejércitos, el Dios Padre, y que también conocemos a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, Dios Hijo, el que vino en carne y murió por nosotros en aquella cruz, y que también presumimos de tener todos el Espíritu Santo de Dios, unos porque se bautizaron en las aguas, otros porque reciben sacramentos en sus iglesias y sus religiones, en el bautizo y en las Eucaristías, y otros porque presumimos que lo conocemos en espíritu y en verdad y tenemos comunión todos los días. La realidad es esta, que al final del tiempo no va a importar el hecho de que yo diga pertenezco a tal iglesia, soy de tal iglesia, o soy cristiano fulano de tal, cristiano tal denominación, o mi Biblia es fulana de tal y yo tengo la traducción fulana de tal, o yo defienda a mi manera la fe que supuestamente yo tengo de Dios, bajo mi religión, bajo mis Biblias, bajo mis interpretaciones o las interpretaciones de entre comillas de otras personas que se dicen ser siervos de Dios, que en su caso habrá quienes sí lo sean y habrá otros casos que no lo son, que estén bajo engaño o que ellos mismos sean parte sabiendo que son engaño y estén engañando a la gente por dinero. Entonces hay de todo tipo de maldad, lamentablemente, también dentro de las doctrinas cristianas. Lo importante que debemos de meditar tú y yo y que debemos de analizar hoy es por qué en la Biblia nuestro Señor Jesucristo, en los 3 años que estuvo de ministerio, de los 30 años a los 33 años que fue crucificado, Él insistió tanto en que tuviéramos mucho cuidado de no ser engañados, que tuviéramos mucho cuidado de las palabras que Él nos habló y que nos hablarían también los apóstoles, que las guardáramos, porque eso daría mucha importancia a que nosotros cuidáramos el regalo de la salvación, para que no nos confiáramos en nuestra manera propia de pensar, en nuestra propia incluso interpretación bíblica, que no se ajusta al estándar de justicia y de santidad que Dios demanda y va a demandar aquel día en el juicio. Ahorita escuchamos por todas partes que la gente se muere, lamentablemente, como tiene que pasar, y obviamente las familias pasan por esos duelos, que es triste y es fuerte, y todos hemos pasado por algunas circunstancias, sí, o la mayoría, y de alguna manera, cuando estamos en el sepelio, cuando estamos en el velorio, casi todos los siervos de Dios o casi todos los representantes de alguna religión que representan a Dios, entre comillas, siempre dan palabras de que ya están descansando en mejor vida, de que ya descansan en una mejor vida, de que ya están con Dios. Y según ya cada religión y tradición hacen rituales, unos con misas cada año, que para que Dios los saque del purgatorio y los meta al cielo, son puras mentiras, ¿verdad? Sabemos que eso no existe. La Biblia dice en Hebreos 9:27 que después de que muere un ser humano, inmediatamente va a vivir su juicio. Es decir, Dios lo va a despertar, lo va a resucitar, o lo va a sacar del infierno, o lo va a sacar donde a Él lo envíe en una manera temporal, donde quiera que Él esté, para ya sea el juicio en el tribunal de Cristo, o ya sea el juicio en el trono blanco al final de todos los tiempos, después del milenio de Cristo. Entonces, es importante que nosotros tengamos una verdadera fe y que tengamos una convicción certera como la palabra nos lo enseña, si estamos en la verdad, si somos de la verdad, porque ahorita todos dicen pertenecer a la verdad y tener la verdad, y sus vidas demuestran que viven en la mentira, en la mayoría de los cristianos. Y por eso tenemos que poner atención a la palabra de Dios, que es la que Dios nos dejó como herencia, como testamento, para poder nosotros cobrar esa herencia, que es gratis. Si no conozco el testamento, no puedo como reclamar entonces una herencia. Y necesitamos para la salvación eterna no confiarnos en nuestras religiones, incluso no confiarnos en nuestra comodidad, sino escuchar la voz de Dios a través de su palabra, y que eso nos acerque a Él, nos rindamos a Él, para también de escuchar su voz en el Espíritu también,
como dice Juan en el capítulo 10, que sus ovejas oímos su voz y lo seguimos. Muy bien, vamos a hablar ahora del enorme peligro de confiar en la salvación por una religión cristiana. Mucha gente tiene su fe en su iglesia, mucha gente ama a su iglesia, porque mucha gente tiene el concepto que la iglesia es una institución eclesiástica donde hay un liderazgo establecido, son líderes religiosos y eso le llaman iglesia a todo lo que conforma todo el magisterio y todo el ministerio y todo el tipo de organización eclesiástica en todo el mundo, a eso le llaman iglesia. Y no, la iglesia somos tú y yo si estamos en Cristo, eso somos la iglesia. El templo es una estructura, es una construcción y es un lugar de reunión para que invitamos a Dios. Dios desciende de lo alto, Dios no está encerrado en los templos. Lo dice Hechos capítulo 17, el apóstol Pablo le decía a los atenienses que no hicieran altares para Dios con figuras, porque Dios, para empezar, no está en el oro ni en la plata ni en ninguna figura. Él no está encerrado en los templos hechos por manos humanas, lo decía el apóstol Pablo, como te estoy poniendo el texto en pantalla. Y él decía que a Dios se busca en el Espíritu y que Él habita ahora en nosotros. Nosotros somos el templo de Dios si realmente estamos en Cristo. Y si Dios habita en un templo, el templo tiene que ser santo. Si no, Dios tampoco está en un ser humano que se dice tenerlo, porque en la religión le dijeron que ya tiene sacramentos y ya lo tiene adentro. No, el que tiene adentro a Dios da fruto de que Dios vive con él, da fruto de Jesucristo en él. Si no, no se crean en las religiones, no se crean en los dogmas, no se crean en los sacramentos, porque esos son inventos humanos. Dios da vida y vida en abundancia, y Dios manifiesta su poder y el carácter de Cristo. Dios nos lo coloca a través del Espíritu Santo si estamos en Cristo. Entonces no se confíen con historias bíblicas que las cuentan muy bonitas en las religiones. Por eso aquí hablamos del tema, el enorme peligro de creer en la salvación y tenerla y estar confiados de que estamos en la salvación, porque nuestra religión nos lo asegura, porque nuestra religión nos lo dice. Y no, tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a ver por qué. En el libro de Mateo capítulo 7 del versículo 22 decía nuestro Señor Jesucristo y dice: muchos me dirán en aquel día, el día del juicio, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Jesucristo nos advierte en la Biblia que todo el que le niegue aquí abajo, viviendo todavía en pecado, no viviendo en santidad, todo el que le niegue con su boca y con su manera de vivir, dice que en el momento del juicio, aunque un día le prometió vida eterna, aunque un día lo conoció, pero él lo va a negar como que nunca lo conoció. Dice nuestro Señor que el día del juicio delante del Padre va a decir: yo no lo conozco, nunca te conocí. A todos aquellos que le han conocido, que han nacido de nuevo, pero que prefirieron andar con el diablo aquí abajo, viviendo en pecado, viviendo en desobediencia a Dios, viviendo lejos de Dios. Dios los va a negar en aquel día. Entonces dice que va a haber gente, y dice que son muchos, no pocos, que son muchos, que le van a decir: es que yo tenía esperanza de entrar al cielo, porque yo hice hasta milagros en tu nombre, hasta en tu nombre eché fuera demonios, y tú nos mostraste en el Evangelio que si no es por ti, no podemos echar fuera demonios. O sea que hay falsos exorcistas, hay falsos gente que para que trata de en tu nombre liberar a otra persona endemoniada, y los demonios a través de esas personas los atacan y los maltratan y los hacen huir. Ahí hay casos en la Biblia. Entonces, pero aquellos que andaban echando fuera demonios, tú le dijiste a tus discípulos que los dejaran, porque los que hacían eso era por el poder de Dios. Nosotros echamos fuera demonios, les van a decir, o sea, teníamos tu espíritu, teníamos tu poder ayudándonos. Les va a decir: nunca los conocí. O sea, es tan fuerte este decreto de Dios, es tan fuerte esta advertencia de Dios, que tú y yo tenemos que poner atención, que entonces la religión no nos salva Cristo. Pero Él nos muestra el mapa en toda la Biblia y en todos los evangelios, cómo es estar en la salvación, cómo es estar confiados en la salvación, cómo es nuestra relación personal con el Padre y con el Hijo, cómo es que yo puedo tener la certeza, esa paz que va más allá de todo conocimiento humano, como dice la Biblia, que penetra en nuestro espíritu y nuestra alma. Podemos estar ante la peor adversidad, la peor batalla, las peores circunstancias que un humano vive aquí abajo, y nos mantenemos en su paz, que es poderosa, que proviene de Él, que es algo sobrenatural y que nos da testimonio de estar en Él.
Pero no nomás la paz, el amor que nos da para poder amar hasta a nuestros enemigos, a los que nos maltratan, a los que nos maldicen, y nosotros orar por ellos y bendecirlos con amor de Cristo y de verdad. Entonces no nada más de boca y no nada más con intenciones, sino de verdad hacerlo. Es lo que Dios dice, que por los frutos conoceréis a sus hijos, no por las religiones conoceréis a sus hijos, no porque traen Biblia conoceréis a sus hijos, no porque se dicen ser cristianos conocerás a sus hijos, sino por los frutos de ¿quién? De Jesucristo. No los frutos de la religión, de que ve lleva comida o lleva nada más cobijas, no. Los frutos del Espíritu Santo, los frutos de Jesucristo, los frutos de la obra de gracia sobre gracia que nos da, que es la gracia sobrenatural de Dios, no la gracia humana. Hay mucha gente que tiene gracia, que cae muy bien, que le dicen que tiene ángel, y aparte son muy nobles y ayudan a los pobres, pero no conocen a Dios, pero no creen en Dios. Por eso mismo ponemos de ejemplo a estas personas, que no se trata de cómo se hace. Entonces no es que nos confiemos en nuestras religiones como se sucede en estas situaciones. Es importante que nosotros escuchemos a Dios, estemos seguros de estar en Dios, porque la salvación, o sea, nuestro Señor se hizo hombre y vino a morir en una cruz por nosotros, pero no para que las religiones nos vendan falsas doctrinas, falsas ilusiones, falsas esperanzas, donde nos dicen en unos que están en la verdad que ya nunca se pierde la salvación, y en otros que nos dicen que sí se puede perder, pero que hay un purgatorio, que no te apures tanto. Nomás trata de irte más o menos alineado a la iglesia y que entres en todos los sacramentos y dejes todo ese dinero ahí para ellos, pero que tú como quieras en el purgatorio hay misas todavía hasta cuando te mueres. Todas esas mentiras que no te van a llevar a la gloria, y te vas a sufrir la eternidad en un tormento eterno por no poner atención. Dios no vino a morir en una cruz, no vino a sufrir los azotes que tú y yo merecíamos, no vino a sufrir esa crucifixión para que tú y yo ahora en el nombre de Él y con lo que la religión nos quiera vender, estemos en fiestas, pachangas, alcoholes, maledicencias, mundanalidad, paganidad. No vino Dios a hacer eso, peleándonos y divorciándonos, maltratando a nuestros hijos con nuestros malos ejemplos, viviendo una vida desenfrenada en todo tipo, teniendo desorden en nuestras pasiones, teniendo desorden en nuestros deseos, tomando acciones que van en contra de la moral de Dios, opinando en contra de la moral de Dios por lo que el mundo opina, por lo que el Congreso opina, por lo que los gobiernos opinan, por los que los filósofos de este mundo sabios opinan, que nada tiene que ver con Dios y van en contra incluso de la moral de Dios. Bueno, simplemente aquel día todos, tanto los filósofos, gobernantes, todos vamos a dar cuentas y Él nos va a juzgar. Si los que estaban con Él y hacían milagros y maravillas les va a decir que no los conocen, imagínense aquellos que ni siquiera le sirven a Dios, que ni siquiera están cerca de Dios, que ni siquiera milagros hacen en su nombre, que ni siquiera maravillas hacen en su nombre, ni siquiera están cerca, ni siquiera tienen de ese poder. ¿Cómo creen que les va a ir? Por eso hay un verso en la Biblia que dice, el justo con mucha dificultad se salva. ¿Cómo creen que le va a ir al pecador? Si el justo difícilmente se salva. O sea, alguien que es justo. Mateo 25:11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas Jesucristo les respondió, de cierto les digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Le decía a sus hijos, velen día y noche, velen, búsquenme, santifíquense, porque no saben en el momento que les va a llegar la muerte y me los llevo al juicio. O no saben en el momento que vengo y voy a arrebatar a mi iglesia. No lo saben, nadie lo sabe. Estén velando, porque los va a sorprender ese día y se van a lamentar no haber estado preparados para las bodas del Cordero. No van a entrar conmigo. Por eso ahí les decían 5 vírgenes, esta parábola es de 5 vírgenes prudentes, 5 insensatas, y las 5 insensatas se quedaron afuera por no estarse santificando, por no vivir una vida en santidad después de decirse y llamarse cristianos, y se quedaron fuera de la gloria de Dios, y va a ser el lloro y el crujir de dientes por la eternidad en el lago de fuego, y es terrible. Dice Lucas 13:24, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Estamos enlazando todas estas parábolas y todos estos textos a lo que Dios dice. Dice que muchos van a querer entrar, y muchos le van a decir, es que en tu nombre hicimos milagros, y muchos les van a decir, Señor, te estábamos esperando, somos de las vírgenes, somos de la iglesia, somos de tu novia que íbamos a ir a las bodas contigo, ¿por qué nos dejaste fuera?
Muchos se van a sorprender, muchos van a llorar, muchos van a gritar. Dice, porque la puerta es tan angosta, que nada más cabe de uno en uno, y tiene que estar santificadas sus vestiduras para que Dios lo deje entrar. Por eso son muchos los llamados, dice la Biblia, muy poquitos los escogidos. Si es tan grave así la situación, ¿por qué nos confiamos en la religión? ¿Por qué nos confiamos en nosotros mismos? No, yo sé que yo me porto bien. ¿Por qué somos tan simples y no le damos la importancia tan tremenda que es y tan grande que es nuestra salvación eterna en nuestra alma? Los 90 o 100 años que puedas tú vivir aquí en la tierra, así seas multimillonarios, no se comparan con los miles y miles y miles y miles y miles de años en un tormento, en fuego quemándose. Y esta es una realidad y esta es una verdad, y de lo que más habló Cristo en los evangelios es del infierno, porque nos quiere advertir y nos advierte que Él no vino a morir en una cruz para salvar a un pueblo que sigue viviendo en el pecado por el engaño de las religiones o por el engaño de ellos mismos que quieren vivir con excusas que la religión los va a salvar, que los dogmas inventados por la religión los va a salvar. No. Tiene que haber fruto de la gloria de Dios en esas familias, fruto de la santidad de Jesucristo en esas personas. Si no, están confiando equivocadamente en una religión que los puede salvar. Dice Mateo 7:13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espaciosa el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entrarán por ella. La puerta angosta es la santidad, y la puerta ancha, muy espaciosa, dice que muchos por ella andan. Muchos andan con sus cruces colgadas, andan con sus Biblias en sus manos, andan diciendo que conocen a Dios, se andan persinando, otros le andan pidiendo. Todos andan así, pero andan en el camino espacioso, en el libertinaje moral, sin el yugo de Dios para tener temor y temblor en todas las cosas que hablan, piensan, deciden, actúan. Pero si quieren al día de morir, llevarse la esperanza que se van a ir al cielo, pero no tienen parte y suerte con Dios si no escuchamos su advertencia, si no ponemos atención a su palabra bendita. Necesitamos ser sabios y entendidos, reflexionar y meditar y saber y escudriñar nuestra vida. Si estamos viviendo como Dios dice, si nos estamos pareciendo cada día más a Cristo, como dice Primera de Juan, si andamos como Él anduvo para tener la certeza, si cada vez vivimos más, perdonando todavía mejor y mejor a nuestros enemigos, siendo de bendición a los demás, dejando de murmurar, de chismear, dejando de la lujuria, la lascivia. Si estás viendo los frutos de santidad en mi vida, si no estoy en una religión que me vende mentiras, sacramentos de mentira. Dice Mateo 10:37, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Aquí nos pone Cristo lo que Isaías profetizaba, que un día llegaría el Mesías, que un día llegaría el Hijo de Dios. Dice en Isaías 9 que hijo nos es dado, niño nos es concedido, pero en él dice, es nuestro Padre eterno, es nuestro Dios fuerte. Le dirán Dios consejero, Dios admirable, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz, nos dice Isaías. Y se cumplió cuando llegó Cristo. Llegó nuestro mismo Dios, el Hijo, Jesucristo nuestro Señor, y cumplió toda esa profecía de Isaías. Y Isaías, hablando de Jesucristo, dice, pero este guerrero santo, este hombre, Hijo del hombre Jesucristo, va a traer una plomada para ajustar la justicia con plomada. Los albañiles, cuando van a poner una barda con blocks, tienen que traer una plomada para que sea exactamente recta, exactamente bien recta, y no tenga problemas de movimientos la barda o la pared, y sea totalmente excelente y perfecta. Bueno, así dice Dios que su Hijo vendría no solo a morir en una cruz y darnos salvación gratis, sino que después de la salvación Él nos iba a checar con una plomada para que nuestra vida fuera recta, que ese sería el testimonio de estar en Él y no en una religión que te dice que ya lo tienes porque te echan agua o porque te tomas un pedazo de pan, ya lo tienes, ahí está dentro. No, estar adentro de Dios tiene que ser tu justicia, sí, pero no como la justicia que dan en el Congreso del Estado, no como la justicia que los legisladores de repente afirman y se establecen leyes humanas. Las leyes de Dios son morales, son espirituales, es del comportamiento humano y ya están establecidas en toda la Biblia. El estándar de justicia de Dios es muchísimo más grande
que el estándar de justicia humana. Entonces no es que la apreciación del hombre lo que lo hace decir esto está bien y está mal. Por eso en el libro de Isaías dice, hay de aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Para mucha gente hablar de Jesucristo es malo, ya otra vez. Pero si empiezan a hablar de la discoteca, de las alcoholizadas, de los equipos de fútbol, de las malas palabras, de los chistes, esto está bueno. De los chismes de las personas, en que fallaron, quién se casó, quién quedó embarazada, eso está bueno. Entonces a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Dice, hay de ellos porque ni siquiera les ha amanecido, ni siquiera conocen a Dios y presumen que ya lo tienen por la religión. Entonces el estándar moral que viene a ajustar Cristo es mucho más preciso y exacto y perfecto, con el cual nos van a medir por la puerta estrecha para ver si cabemos. Y que nada tiene que ver con lo físico, si estás gordo o estás delgado. Tiene que ver con las vestiduras santas, porque va a entrar el alma, no un cuerpo físico. El cuerpo se va a quedar al polvo, como está escrito. El alma es la que va a ir para allá. Y solo con vestiduras santas podremos entrar en esa puerta angosta. Entonces, dice aquí que tenemos que amar a Dios más que a nuestros propios padres, amar a Dios más que a nuestros propios hijos, amar a Dios más que a nuestras propias esposas o esposos, me refiero a las mujeres, a los esposos, y amar a Dios más que a nosotros mismos. Es decir, tomar una cruz, morir a mí mismo para poderlo seguir. Crucificar mis deseos y mis anhelos que van en contra de su voluntad para seguirlo fielmente. Dice, si no, no somos dignos de Él. Entonces resulta que la salvación que es gratis, nos dice, ya me conociste en tu espíritu, ya naciste de tu espíritu, sabes que soy real, sabes que vivo, sabes que limpié tu conciencia de pecado con mi sangre espiritualmente hablando. Ya no sientes esa pena y dolor porque abortaste, ya no sientes esa pena porque hiciste todas estas atrocidades antes o te hicieron y estabas dañado. Ya te limpié, ya te sané, ya te restauré, ya sabes que vivo, ya sabes que soy Espíritu Santo. Y nosotros nos gozamos, lo alabamos, lo bendecimos, le cantamos, porque nacimos de nuevo, le conocemos en verdad, aunque la gente no nos entienda. Y estamos felices. Bueno, ahora me dice, ahora déjame te digo esto, es para que estés feliz el resto de tu vida aquí en la tierra. Pero te tengo una comisión, tienes que anunciar a todos que yo vivo, que sí existo de verdad, no bajo religión y sacramentos, que es en el Espíritu que tienen que nacer, que escuchen el Evangelio de la verdad para que se conviertan a mí. Tienes que ir a anunciar, tienes que ser mi discípulo, tienes que ser mi mensajero del cielo, porque tú eres quien me va a representar ahí abajo. No nada más es que recibas así, ya gratis, ya eres mi hijo, ya te adopté, ya tienes herencia eterna, pongo mi espíritu como arras en ti. Pero ahora tienes un compromiso conmigo, anunciar la verdad a toda criatura, para que se conviertan y se salven la mayoría. Se están yendo todos con religiones falsas cristianas al infierno, para que te vengas conmigo, y para que te vengan conmigo, pero para trabajar para mí tienes que ser santo. No puedes andar igual de mundano y pagano como antes que hoy me conoces. Pero yo te voy a ayudar, te voy a poner mi espíritu en mis leyes y te las va a colocar mi espíritu. Cuando leas la Biblia y cuando escuches palabra, yo te voy a dar crecimiento espiritual, entendimiento espiritual, crecimiento espiritual, para que entiendas mis caminos de luz y te enamores de ellos y andes en ellos. Y ya dejes todo aquello que te estaba causando dolor porque no conocías antes. Y empezamos a crecer, pero me dice, tienes que ir a anunciarle a todos. Entonces, pero, si sacas excusas, es que a mi papá no le gusta que sea cristiano, y es que mi mamá no quiere que me congregue, y es que mi mamá no quiere que vaya a predicar porque ella tiene religión. Es que mi mamá y mi papá pues toman mucho y se pelean. Así ni me dan ganas de servirte, pues así no, mejor no. O sea, si yo empiezo a amar más a mis padres, o por mis padres dejo de cumplir el llamado, voy a crear, en lugar de bendecir a mis padres, los voy a maldecir. ¿Por qué? En lugar de a mis hijos igual a mi esposa, igual a toda mi familia. Porque tengo promesa de Dios en la Biblia, en el libro de Hechos, que seremos salvos yo y toda mi casa si soy fiel y permanezco en Él. Yo tengo en 1 Corintios capítulo 7 una promesa de Dios, que si soy fiel y que si me dejo y que si le sirvo a Dios con fiel, Él va a salvar a mi esposa. O en su caso adverso, una mujer va a salvar a su esposo. Lo dice ahí 1 Corintios 7. Él, aunque sean inconversos, Él los va a salvar. Si yo soy fiel, si yo le sirvo en verdad, Él va a cumplir sus promesas a mi vida. Él se va a encargar de mi familia. Entonces, yo tengo que aguantar la presión de la familia, de los amigos y de la sociedad, que no entienden que ahora me dicen fanático y me dicen loco, pero yo voy a ser fiel a Él, no lo voy a negar, porque si no Él me va a negar y no va a haber promesas. Entonces yo necesito permanecer fiel.
para que se salve toda mi familia, para que Él en su misericordia los alcance, cumpliendo su promesa que me hizo a mí y a cada hijo de Dios que convierte. Pero si yo amo más a mis hijos y permito que ellos vivan en el pecado porque no sé cómo meterme en fuerte con Dios para que Él me dé gracia, sabiduría y poder para poder administrar y coordinar a mi familia dentro del temor de Dios y acercarlos a Dios, si yo permito que el amor hacia la familia sea para vivir de una forma mundana para no mortificarlos, entonces los estoy entregando al enemigo, a la familia, en lugar de traerlos a Cristo, y estoy demostrando que no amo a Dios más que a ellos, y por consecuencia estoy dejando a ellos a la suerte de que el enemigo sea destruyendo la familia todavía, y no sea glorificado Dios en mi casa. Por eso no quiere decir que ya no ame a mis padres o a mis hijos, sino que lo que está diciendo aquí es que amar correctamente a mis padres, a mis hijos, implica que ame a Dios primero que todas las cosas. Que yo me entregue a Él completamente para que Él me llene de ese amor y me enseñe de ese conocimiento y de esa verdad para yo vivir y no hacer lo bueno como malo y lo malo como bueno, que esté haciendo prácticas todavía mundanas, paganas, por no tener discernimiento, por no tener conocimiento, por no tener la clara convicción de ser un verdadero hijo de Dios en santidad. Entonces, hay que tomar la cruz todos los días y amar a Dios por sobre todas las cosas para poder tomar la medida. Dice Mateo 22:3 en la parábola de las bodas ya en el cielo, dice, entonces el rey le dijo a los que servían, aten de pies y manos a un individuo que entró sin vestido de boda, sin vestiduras de santidad, échenlo en las tinieblas, ahí será el lloro y el crujir de dientes en el lago de fuego, porque muchos son los que yo llamo para las bodas del Cordero, pero pocos voy a escoger. Lo mismo, van a ir millones muertos, se mueren y todos en la religión dicen, ya se fue a mejor vida, ya está en el cielo con Dios, ay, se lo llevó Dios. Y allá le dice Dios, no te conozco, ni siquiera vienes vestido de santidad, vámonos. Es que me dijeron que el Papa me dijo que tu sacramento y el jubileo y que en las misas no, cuando hay ni purgatorio, vámonos al infierno. Es terrible confiarse en las religiones, en los dogmas falsos, en esas mentiras de siglo que nada más están llevando almas y que nos duele tanto que sigan en ese engaño muchos por no querer ver la Biblia, por no querer oír la palabra de Dios, por no querer realmente ser santificados por nuestro Dios Altísimo. Todos necesitamos ser santificados por Él en un proceso de crecimiento para poder entrar por esa puerta angosta y no llevarnos muy confiadamente, vivir de vacaciones aquí abajo, haciendo lo que queramos, como queramos, escuchando a los ateos, escuchando lo que opinan los religiosos y sin conocer a Dios en el Espíritu. No tenemos, aprendiendo de otros a ver qué piensan de Dios, aprendiendo de religiones a ver qué opinan de Dios, aprendiendo de salvaciones que promueve cada religión como se le antoja, sin nosotros estar bien metidos en su herencia, en su testamento, para comprobar si todas las cosas son ciertas. Buscarlo hasta que no haya fruto de santidad en mí. Esto es algo muy importante. Dice Proverbios 30:12, hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se han limpiado de su inmundicia. Proverbios 16:2, todos los caminos al hombre le son limpios en su opinión, pero Jehová es el que va a pesar los espíritus y los pesa. No seas mejor sabio en tu opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Dice, hay mucha gente que dice, yo estoy bien. Dice, mejor ten temor de Dios y apártate ya de lo que estás haciendo sabiendo que está mal. Hay gente que está dando chismes, hay gente que está pensando mal de otro, hay gente que tiene envidia en el trabajo de compañeros y dicen, yo no hago mal a nadie, no, y yo no esto. Hay gente que está discutiendo con su pareja todos los días. No, pero eso es normal, todas las parejas discuten. Toda la gente saca excusas, no ponen esa balanza, es decir, no ponen cómo Jesucristo ya vino a medir y hacer la justicia complomada, totalmente perfecta. No ponen su vida cómo es un cristiano que va siendo tratado por Dios para renovarlo, transformarlo y hacerlo a la gloria del Hijo. No lo ven ahí el espejo de la verdad, el espejo de la santidad para compararse. Y en su propia interpretación eso es normal, todo el mundo lo hace. Sí, por eso todo el mundo se va a ir al infierno, que el camino es muy ancho, como dice la Biblia. Entonces tenemos que poner atención y buscar a Dios y buscar su palabra para no seguir siendo tan simples. A ver qué dice Discovery Channel, a ver qué dicen las universidades de Dios, a ver qué dicen las religiones estas de sacramentos de Dios y les creemos y ahí nos vamos. No, a ver qué dice Dios es lo que importa.
Ezequiel 36:25, esparciré sobre vosotros agua limpia y seré limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos los voy a limpiar. Todos los ídolos que tienen de Jesucristo, todos los ídolos que tienen de Jehová, todos los ídolos que tienen de las vírgenes, todos los ídolos que tienen de santos muertos, y se los voy a limpiar. Son puros ídolos. Yo soy Espíritu Santo, dice Dios. A mí me vas a buscar en el Espíritu, no me vas a buscar a través de imágenes. Porque yo ya di el decreto que el diablo tome autoridad y engañe a la humanidad, que anden buscándome a mí a través de ídolos. Así está escrito. Dice que detrás de cada ídolo hay un demonio, dice Pablo en Corintios. Que todos los que buscan a Dios en los ídolos, a través de imágenes de Dios, son demonios los que empiezan a decirles, ay, qué bonito se siente, pero sus vidas destruidas en sus familias, sus vidas personales sin poder dejar de pecar. Por eso es importante escuchar la palabra de Dios. Dice, pero yo les voy a dar limpieza, si te acercas a mí yo te voy a limpiar, dice Dios, con agua limpia. ¿Qué es el agua limpia con que nos va a limpiar Dios? Su palabra, que no queremos leer, que no queremos escuchar, que pensamos que la religión nos va a llevar al cielo. Miren, dice Juan 15:3, le decía a Dios, Jesucristo a sus discípulos, ustedes ya están limpios por la palabra que yo les estuve hablando ahorita. Con la palabra que es palabra de Dios, yo los acabo de limpiar en el alma. La palabra dice en Hebreos que es viva y que es eficaz y más cortante de una espada de doble filo. Más cortante de una espada de doble filo. Y que discierne todos los pensamientos para que nos revele nuestra realidad espiritual, nuestra realidad de vida. Para que podamos corregir a tiempo antes que sea demasiado tarde. Es viva la palabra de Dios. Es poderosa porque es espiritual. El Espíritu Santo la coloca en nuestro espíritu. El Espíritu Santo nos da entendimiento de ella. Si no disfrutas de estos milagros es porque no conoces a Dios todavía. Nada más la religión te vendió dogmas y sacramentos que son mentira. Y te los vendió porque te ha costado mucho. Tienes que pagar cada bautizo, tienes que pagar cada boda, tienes que pagar cada misa de muerte. Cuesta mucho dinero eso. Ahora, dice Efesios 5:26 que Jesucristo agarró una novia a su iglesia, o sea, a los que nacen del Espíritu, no instituciones eclesiásticas, para santificarla. ¿Cómo? Purificándola con el lavamiento del agua por la palabra. La palabra nos tiene que estar lavando todos los días, santificando todos los días, purificándonos todos los días. La palabra de Dios. Entonces Cristo lo está haciendo con su novia, preparándola para el día de las bodas, para que toda la novia de Cristo entre por esa puerta estrechita, estrechita. Ahora Dios dice en 1 Timoteo que quiere que todos los hombres se salven, que todos vayan al cielo. El problema es que el hombre no quiere ir confiando en su religión. Dice Santiago 1:21, ya vamos a terminar, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra que ya fue implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Si no reciben la palabra, no van a poder salvar vuestras almas por más que digan creer en su religión, por más que digan creer en Dios, por más que les asegure la religión que los van a llevar. No hagan caso a las religiones, háganle caso a Dios. Háganle caso a Dios. Si no reciben la palabra, es la única que puede salvar vuestras almas. Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven o cualquier cristiano su camino? Con guardar su palabra. Una demanda mayor. Después de que escuchemos palabra, después de que la conciencia de Dios nos dé el entendimiento, después de que tengamos la certeza de lo que está mal porque nos lo está revelando el Espíritu que ya estamos en Él, tenemos que guardarla hasta el fin. Es decir, no nada más la vamos a escuchar y seguimos igual. No nada más vamos a misa y seguimos igual. No nada más vamos al culto y seguimos igual. Entonces no hay fruto. No hay fruto. No hay santidad. No podré ver al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor, dice la Biblia. Por eso inventaron en la religión católica un purgatorio que no existe en la Biblia y que no existe. Obviamente que no existe. Porque está escrito en la Biblia que después de la muerte es el juicio. No una purgada. Es el juicio. Entonces inventaron eso porque saben que todos los dogmas y sacramentos católicos a nadie pueden santificar. Siguen pensando igual, siguen actuando igual, siguen siendo igual. El que era noble sigue siendo noble. El que era malvado sigue siendo malvado. El que tiene problemas sexuales, morales, sigue teniendo problemas sexuales. El que tiene problemas de actitud y de pleito sigue teniendo. No cambia nada. Es totalmente... Y entonces no hay poder ahí porque es un engaño de religión. Entonces, terminamos. Si tú estás confiando que un día vas a ir al cielo al morir, que te puede tocar hoy, no te vayas con esa esperanza de una religión que te han vendido por años y por siglos.
en muchas generaciones han vendido falsedad. Necesitas tener la certeza de Cristo viviendo en ti, dando frutos para la gloria de Dios, dando frutos del Espíritu Santo, dando frutos de justicia, de misericordia, de santidad, de verdad, de paz, de amor, de mansedumbre, de templanza, de bondad, de benignidad. Necesitas medirte y verte en el espejo de la palabra para que analices si realmente estás en la salvación. Y si no, Dios te está esperando, porque dice la Biblia en Eclesiastés que es mejor un perro vivo que un león muerto, porque todavía hay esperanza para el que está vivo. O sea, lo que dice la Biblia es que no importa quién seas tú, no importa qué hayas hecho, no importa cómo estés viviendo, si reconoces que vives en pecado todavía esclavo de Él, Dios te está esperando para ayudarte, para salvarte, para entregar su espíritu y para Él mostrarte sus caminos de luz, para llevarte un día por esa puerta estrecha de salvación. Así es que corramos a Él mientras tengamos tiempo. Hasta aquí llegamos, hermanos amigos. Dios les bendiga. Hasta la próxima.